bien, agradecemos toda la coordinación que se realiza fuera de estudio, también fuera del país, porque tuvimos la posibilidad de contactarnos con Lourdes Reinaga. Ella se encuentra en estos momentos en España, está pasando este proceso, este mes, que sin duda me imagino que se le va a hacer muy largo hasta que termine durante las próximas 2 semanas aproximadamente, para terminar este proceso de residencia al cual se presentaba en la convocatoria el pasado año como parte del trabajo que realiza el premio Eduardo Avaroa, el premio plurinacional Eduardo Avaroa, para aquellos artistas que deciden también trabajar en un proceso más distendido, más largo, en el ámbito de la creación de sus obras artísticas. Es interesante porque se lanzó la convocatoria el pasado año, se presentaron en diferentes categorías. Este año también hay 10 categorías que están completamente destinadas al ámbito de la residencia. Desde este próximo 5 de noviembre podrán ya las personas interesadas postularse. Tienen un rango de tiempo aproximadamente de unos 9-10 días, así es que esté muy atento si está interesado en algunas de las categorías. Y ahora nos encontramos a través de la vía Skype contactadas con nuestra querida invitada Lourdes. Muchas gracias, buenas tardes desde Bolivia, desde La Paz. Gracias por contactarte con nosotros y bienvenida. Hola Saraí, gracias por comunicarse conmigo. Aquí en realidad son las 10:11 de la noche, entonces buenas noches. Horas de sueño te estamos quitando. Muchas gracias. No, tranqui, no hay Muy problema. bien. Lourdes, cuéntame sobre esta residencia. Antes de llegar al momento de la residencia, ¿cómo te enteras de la convocatoria? ¿Por qué te presentas? ¿Con qué obra te presentas a la convocatoria? Cuéntanos sobre ello. Bueno, realmente llevo algunos años pendiente de las convocatorias que salen en los premios Eduardo Baroa. Alguna vez había presentado un ensayo, pero no conseguí ganar, ¿no? Y bueno, cuando vi que había la posibilidad de presentar un trabajo para una residencia, dije, no, tengo que hacerlo, porque ya en el pasado me había buscado la posibilidad de hacer una residencia artística, pero no lo había podido hacer por uno u otro motivo, a veces por los requisitos o por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, cuando vi la convocatoria, y yo justamente tenía un proyecto que había iniciado un par de años antes, que necesitaba concluirse, y es de esta manera que decidí presentarlo, ¿no? Es un proyecto de novela que titula Encuéntrame en San Pedro, y bueno, la mitad está ambientada en la cárcel de San Pedro de la Paz, y la segunda mitad está pensada como una novela de persecución, una novela negra en la carretera, pero no digo más. Mejor no adelantarlo. ¿Por qué te interesaba el proceso de residencia más que la posibilidad de ganar premios? ¿Cuán importante suele ser, en este caso, para un escritor, para una joven escritora como tú, el poder estar en un proceso de formación, de aprendizaje constante, que te posibilite no solo terminar la obra como proyecto, como objeto terminado, sino ir recreando en ese camino y también, evidentemente, ir labrando los pasos importantes para la continuidad de tu carrera? Sí, me parecía que era muy importante el tema de las residencias, porque además de que te dan un espacio en donde puedes desarrollar el trabajo, también tienes la posibilidad de entrar en contacto con otro medio cultural totalmente diferente. Y eso te da una nueva perspectiva, te ayuda a reconsiderar tu lenguaje, tus personajes, incluso el relacionarte con otros escritores, ¿no? Y ver qué problemas enfrentan ellos a la hora de producir, si su realidad de producción artística es parecida a la tuya o no, qué puntos tienen en común, qué dificultades son similares, cómo resuelven ellos sus problemas a la hora de escribir, ¿no? Cómo desarrollar un personaje, cómo construir una historia, cómo trabajar las descripciones, ese tipo de cosas que no siempre se pueden conversar, o que, bueno, ayuda muchísimo más cuando se trabaja, se charla con una persona que es de un medio totalmente diferente, ¿no? Claro. Ahí pues. Y que tienen otras experiencias también en el que te desenvuelves, ¿no? Porque imagino que aquí en la ciudad de La Paz también has estado vinculada con el ámbito de la escritura, porque buscando tus fotos en Facebook veía que sí estabas enlazada con cierto grupo de escritores, de jóvenes estudiantes que están también relacionados con el ámbito de la literatura, por ejemplo. Sí, de hecho, ha sido una cosa muy interesante, porque en La Paz también soy miembro de clubes de lectura. No asisto mucho a las reuniones por tema de tiempo, pero sí me gusta estar pendiente y saber qué es lo que los jóvenes leen, qué les interesa, qué les gusta, qué escriben también, ¿no? Por mi trabajo y por muchas razones. Y acá he procurado hacer lo mismo, ¿no? He tenido la suerte que la directora de la residencia me contacte con escritores, me mueva por diferentes ámbitos del círculo cultural.
Y bueno, he visto cuál es la realidad de los grupos de lectura, de los grupos de escritura acá, ¿no? Y la diferencia abismal con los grupos de allá, ¿no? El modo en el que trabajan, el tipo de cooperación que tienen, que es muy particular acá, el tipo de lecturas que se promueven y el tipo de charlas que tienen también en los clubes de lectura, ¿no? Que se apoyan mucho en talleres formativos que son una especie de acompañamiento que se hace a la lectura del texto, ¿no? Y bueno, todas estas cosas, todas estas ideas, todo este aprendizaje me gustaría también en algún momento implementarlo allá, ¿no? Discutir hasta qué punto se puede trabajar para mejorar la manera que tenemos nosotros de relacionar, ¿no? Porque sobre todo en el ámbito de la escritura, en la creación literaria, nosotros hay temas que tenemos que superar, ¿no? Sería un poco el machismo, la necesidad de competencia entre nosotros, la poca solidaridad, el no querer compartir las herramientas escriturales que tenemos, y que creo que eso nos ayudaría muchísimo a tener una literatura de alto nivel, ¿no? Porque ganas hay y gente también. Claro. La experiencia del club de lectura, Lourdes, tú comparas con los clubes de lecturas, evidentemente, que has conocido fuera de Bolivia, pero es interesante que acá en Bolivia, al menos acá en la ciudad de La Paz, también sé que se ha ido como que replicando la iniciativa. Constantemente han ido creciendo los integrantes de estos clubes, al punto en que tienen que hacer un club 2 prácticamente para poder abarcar a todos aquellos que se quedan fuera o cambiarse de espacio. Acá en la ciudad de La Paz, por ejemplo, tuve conocimiento la última vez que me contacté con el grupo, que estaban realizando sus encuentros en el Retrato Café, acá en la zona de Sopocachi, muy cerca de la Plaza España, y es un lugar realmente amplio. Sin embargo, ves las fotos y es impresionante cómo se llena. ¿Por qué crees tú que desde el ámbito de los jóvenes hay ese interés, no solo por el recorrido tradicional de la lectura, que puede ser una carrera universitaria, que puede ser leer en silencio en casa o irte al montículo a leer, sino el hecho de compartir, de leer compartiendo la experiencia con otros y hacerlo de disímiles maneras, desde el ámbito, por ejemplo, del patrimonio, con lo que sucede en algún caso Nexos Bolivia, que no tiene que ver directamente con la lectura, pero sí con el encontrarse con los actores literarios, hasta la lectura de referentes internacionales, que puede ser un ciclo de literatura de terror, que finalmente es compartido y discutido en el encuentro del Club de Lectura de La Paz, por ejemplo. ¿Por qué crees tú que hay ese interés por parte de los jóvenes? Yo creo que uno de los grandes éxitos que está teniendo el Club de Lectura de La Paz es que ha sabido escuchar a la gente que asiste, y por eso han creado diferentes ciclos. Entonces puede ser literatura rusa, que tiene un poquito menos de asistentes, o literatura francesa, en donde sí hay muchos más asistentes. Entonces escuchan cuáles son las sugerencias de los jóvenes, qué les gustaría leer, y a partir de eso es que construyen un corpus muy interesante de lecturas, y con eso es que se van reuniendo y discutiendo y crean, promueven los espacios formativos, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los grandes éxitos, escuchar qué les gusta leer a los jóvenes. Les gusta leer terror allá, entonces vamos a sugerir lecturas de terror, pero buenas lecturas de terror. Eso quiere decir que además tienen calidad, que tienen una tradición y que tocan temas que son muy actuales para los jóvenes, ¿no? El caso de Nexos me parece que es muy exitoso porque justamente organizan estas visitas. Yo fui a un par de visitas al cementerio en donde se aprovechaba la presencia de algunos invitados para hacer un recorrido, ir por tumbas de autores, de personajes famosos, y a partir de esas visitas conversar sobre los libros, sobre historia de Bolivia, sobre política, sobre diferentes temáticas, ¿no? Hacer este dinamismo, este moverse, me parece que es fundamental y puede promover muchísimas cosas relacionadas con la lectura. Genial, me parece muy linda tu opinión, porque ahora tienes una opinión un poco más completa, porque tienes el otro lado del mundo también, y ello ayuda mucho para saber en qué punto estamos, dónde nos falta poner atención. Tú bien decías, quiero llevar estas propuestas para ver cómo se puede implementar y para un poco aumentar también la calidad de estos encuentros. Ahora sí, para ir concluyendo en la segunda parte de la entrevista, háblame sobre la residencia, cómo ha sido la experiencia, cómo es el proceso de aprendizaje o de creación. No sé hasta qué punto sea solo aprendizaje o solo creación. Imagino que es una propuesta donde se mezclan ambos elementos y donde también tienes la obligatoriedad de terminarlo en un tiempo específico, porque según he leído, la residencia te pide que el producto esté terminado una vez que termine el mismo tiempo programado. Sí te piden un gran avance, no totalmente terminado, porque bueno, es una novela no se termina en un mes, ¿no? En ciertos casos sí te piden que termines todo, ¿no?
pero la residencia combina varias cosas, ¿no? Tienes el espacio de creación, que se promueve mucho, el espacio de formación, que eso se adecua, en mi caso se ha adecuado muchísimo a mi trabajo y a mis necesidades. Entonces, he podido llegar incluso a un instituto en otra ciudad, en Allariz, un instituto de secundaria, y a otros espacios relacionados también con pedagogía y educación, porque aquí la educación es otra cosa, es hermosa. Y bueno, en la parte de creación he podido estar en la presentación de un libro, charlar con el autor y además me he reunido con un autor coruñense, ¿no? Y bueno, también he visto algo de literatura gallega en diferentes lugares. Esa ha sido una parte muy importante a nivel intelectual, pero también está la parte a nivel de experiencia. Yo creo que eso es una de las cosas más enriquecedoras y que te cambia la vida, porque yo llegué a un país extraño que si bien el idioma es el mismo, la mayoría de la gente es bilingüe, ¿no? Habla gallego y habla español, habla castellano, pero de todas maneras estaba totalmente sola, ¿no? Tenía que resolver problemas que allá son mucho más fáciles de resolver para mí, desde el tema de la alimentación, el cuidado de mi ropa, cambiarme, o sea, yo ya tengo un hábito, una rutina que aquí no tenía, y eso ha sido un cambio fuerte, ¿no? Que me ha ayudado también para trabajar con mis personajes, ¿no? El tema de encontrarme en un espacio tan diferente a mí, tan extraño, y quieras o no, sales a la calle y eres un bichito raro, ¿no? Eres un bichito diferente. Hay pequeñas cositas, pequeños detalles que son distintos a los que te tienes que ir acostumbrando, ¿no? Desde el simple hecho de dónde voy a encontrar pan, o cómo lo compro, o qué cosas se pagan, que aquí se pagan y allá no, o el transporte público. Esas pequeñas cositas que son un aprendizaje y son una experiencia diferente, te cambian también la mirada y te cambian incluso el lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una otra cosa que tienen las residencias y que es muy importante para cualquier persona. Es un estado de Sí. cambio y de formación completo, ¿no? Es integral, en la medida en que tú te conviertes también en un personaje más de otra novela, ¿no? No podía haberlo dicho mejor. Imagino, porque desde la posición del escritor, como que vas moviendo a los personajes como ficha, un poco desde la posición del dios que un poco sabe hacia dónde van. Sin embargo, en tu caso estás accediendo a eso mismo desde otro ambiente, y es lindo porque vas a llegar evidentemente muy cambiada a Bolivia y con esa posibilidad que no tienen todos los artistas y que sí lo van a tener aquellos que se presenten a las próximas convocatorias a través de estas residencias, de enlazar lo que sucede acá con lo que sucede allá y cómo aportar desde lo que has aprendido. Muchas gracias, Lourdes, te agradezco muchísimo que nos hayas dado estos minutos de tu sueño para conocerte de cerca, al menos vía Skype. Es muy lindo encontrarte desde el otro lado porque la experiencia es distinta, y deseo que estas próximas semanas que te faltan pasen muy rápido para que regreses a tu tierra y el resultado final sea satisfactorio para ambos. Sí, genial. Muchas gracias por la entrevista. Te agradezco. Y una cosita más. No sé. Adelante, dime, no te preocupes, tenemos tiempito, dime. Genial. Bueno, una de las cosas que más me gustó de acá es la importancia que tienen las mujeres en la cultura, ¿no? Entonces, encontrarme con Rosalía de Castro, con la historia de doña Emilia Pardo Bazán, ha sido muy choqueante, ¿no? Y a riesgo de sonar, no sé, demasiado feminista o lo que sea, me gustaría decirles a las chicas que hacen arte en Bolivia que se animen, que se presenten, que no tengan miedo, que le metan con ganas, ¿no? Porque yo sé que es un ambiente un poco más difícil, que hay mucho machismo internalizado, que se animen, que lo hagan, que nos toca, tenemos la capacidad, nada nos detiene, ¿no? Es el mejor consejo que les puedes dar a todos los jóvenes que ven nuestro programa, que nos ven a nivel nacional y que van a seguir tu entrevista luego de que la publiquemos así de manera diferida en redes sociales. Van a seguir la entrevista y van a seguir tu trabajo precisamente por esa experiencia que nos transmites. Muchas gracias, Lourdes, nuevamente. Muchas felicidades por este premio, aunque sea tarde, pero muchas felicidades, y que sea un espacio satisfactorio para tu carrera, para tu formación como individuo, como ser social, que también estará aportando desde su trabajo a nuestro país, al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Conversábamos con Lourdes Reinaga desde España, se encuentra en A Coruña y allí está realizando los últimos detalles ya de su novela, que si bien decía ella no tiene que terminarla de manera completa, sí tiene que regresar a Bolivia con un gran avance, y todo ello
todo lo que nos contaba desde la vida misma hasta el proceso de formación suele ser fundamental para continuar con ese trabajo. Hacemos una pausa y a la vuelta entramos con Claudio Sánchez, que ya está fuera de estudio, lo estoy viendo desde acá, viendo su reloj. Ya estamos contigo, Claudio. Una pausa y ya regresamos.